Las 8:15. Damos la bienvenida a la doctora Carola Cedillo, médica pediatra, subespecialista en infectología. Viene trabajando en temas relacionados con la COVID-19. Es asesora de varias casas de salud pública y privadas de la ciudad de Cuenca. Doctora Cedillo, le saludamos nuevamente. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la situación que está viviendo Cuenca y que está viviendo la provincia de La Suay, y la necesidad con la que todos coinciden de restringir la movilidad. Buenos días y muchísimas gracias, siempre un placer. Bueno, en realidad seguimos en una etapa de preocupación, una etapa crítica a nivel del país. Sin duda hay algunas provincias que se están viendo más afectadas que otras, pero en general podemos hablar de que hay preocupación en todo lo que es el uso de camas hospitalarias, el uso de los cuidados intensivos y en realidad el cansancio que vienen presentando ya todo lo que es el personal sanitario, el personal de salud en general tras un año seguido de poco descanso. ¿Sí? Y pues sin ver resultados todavía de que se pueda controlar de una forma adecuada la pandemia como tal. Se ve en varios países que una vez que empieza la vacunación hay bastante relajamiento de las medidas por parte de las personas también, si esto es un componente interesante a tener en cuenta y para decirle a la ciudadanía, ¿sí? Que realmente el momento en que se está vacunando a las personas no quiere decir que realmente sea la única medida o que con eso ya hemos solucionado el problema o que una vez que uno está vacunado puede volver a tener una vida normal y habitual. Todavía no estamos en ese momento. Tal vez cuando tuviéramos muchísima más población vacunada podríamos tener una situación diferente. En este momento es indispensable conocer que las personas que llegan a vacunarse igualmente pueden ser infectadas por el virus, pero en realidad de una forma mucho más leve. Lo que se espera con las vacunas es que no lleguen a estar hospitalizados ni con una enfermedad grave, ¿sí? Así que esas personas todavía pueden contagiarse y pueden contagiar a aquellas que han recibido una vacunación. Es una medida para hacer hincapié porque, como decimos, todavía vemos que a pesar de que estamos recién iniciando nosotros la vacunación, hemos visto mucho relajamiento de las medidas y de todas maneras también hemos visto pues que los COEs han dado medidas un poquito, el COE nacional principalmente medidas un poco tibias, decimos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vemos que realmente hay un problema a nivel de las casas de salud, la ocupación de camas, y eso complica pues realmente la atención no solo de las personas que tienen COVID, sino también de las personas que tienen otras enfermedades y no pueden ser atendidas. Doctora Cedillo, muy buenos días. El día de ayer conocimos ya en horas de la tarde la disposición del presidente de la República de solicitarle la renuncia al ministro de Salud. Tenemos un nuevo ministro a partir del día de hoy y esto sin duda alguna genera también una serie de preocupaciones, pues venimos arrastrando una serie de problemas desde el inicio de la pandemia que ahora con la vacunación se ha visto seriamente agravado. Ayer también pudimos observar esta indolente situación con las personas adultas mayores que se dio en distintos puntos de la capital de la República, una situación que se repitió aquí en Cuenca. Vimos algo similar también en la ciudad de Guayaquil. La pregunta es ¿hacia dónde vamos con estos cambios constantes de ministros sin vacunas, con muy pocas vacunas, sin un plan de vacunación? Y conocemos también que el número de pruebas que se venían realizando también se ha reducido de forma significativa. Sin duda, uno cada vez se queda con menos esperanza de que mejoren pronto las cosas, ¿no? O sea, esta situación de inestabilidad constante, de que vienen, no sé, duran no más de 3 semanas los ministros, realmente es algo preocupante, porque sin duda se necesita que una persona esté liderando, esté adelante y conozca qué es lo que se viene haciendo, ¿sí? De lo que se ha escuchado, pues han habido algunos problemas por los que se le ha pedido la renuncia o a renunciar al ministro, sí, una situación de no ponerse de acuerdo en el tema de qué tipo de vacunas se usan. Bueno, son cuestiones logísticas que finalmente deberían el país tener un poco más de madurez para poder afrontarlas. Con esto no se quiere defender al ministro que ha salido, ¿sí? O sea, porque, bueno, igual se han visto varias falencias, pero la situación es que necesitamos tener en este momento estabilidad, ¿sí? En este momento necesitamos un comité mucho más amplio, sí, que vaya a tomar la dirección un poco de lo que es la vacunación en el país, porque estamos en un momento crítico de la pandemia, tal cual como usted ha mencionado, prácticamente sin testeo.
con los casos que vienen aumentando y con un proceso de vacunación sumamente débil e inclusive injusto, ¿sí? Para todo lo que es adultos mayores que se han cuidado tanto, ponerles en exposiciones de esa índole y peor todavía tantas horas bajo el sol, ellos mismos se deshidratan, se vuelven sus enfermedades de base una complicación adicionalmente, pero están tan aferrados a tener una oportunidad con la vacunación que toleran todo ese tipo de situaciones y eso es desgarrador en realidad, mirar que tengan que pasar por algo así simplemente por tener la esperanza de ser vacunados. Así que deberíamos, no sé, realmente el gobierno debería ser un poquito más consecuente con las personas que están siendo llamadas a vacunarse y realmente deberíamos esperar que haya un poco más de estabilidad. Se ha demostrado que la autoridad sanitaria no está teniendo la suficiente competencia para llevar a cabo pues este proceso. Debería dar paso a los comités ampliados para que realmente puedan apoyar en esta última etapa de transición, para que el último mes que les queda pues realmente no sea algo más caótico de lo que ya viene siendo. Estamos en un proceso crítico y no hacer cosas adecuadas en este momento puede ser un problema mucho más grave. Así es, lamentablemente además se les expone largas horas a una situación de riesgo de que puedan contagiarse justamente con lo que están tratando de evitar, la COVID-19. Paralelamente con el cambio de ministros, se venía ya en el proceso de nombrar a un nuevo director zonal 6. El doctor Julio Molina renunció, se le había propuesto al doctor Andrés Vega Díaz, pero esta situación de incertidumbre en el ministerio con la renuncia, pedido de renuncia y cambio de ministro, mantienen las cosas en suspenso. Hasta donde conocemos, el doctor Vega está esperando que se aclare el panorama para tomar una decisión. Quisiéramos preguntarle cómo afecta aquí en la provincia este cambio en la dirección zonal. De nuestra parte esperamos por lo menos un cambio en materia de comunicación, que se ha mantenido en niveles muy precarios en la zona 6. Ojalá con un nuevo director cambie, pero desde su punto de vista, usted que está en una actuación de campo, en clínicas, en hospitales, en los lugares públicos donde se aplica la vacuna, ¿cómo ha visto el papel de la organización local dirigida desde la Zonal 6, que fue parte de una queja que trascendió a nivel nacional que realizó el ministro saliente? Bien, yo creo que realmente en general el Ministerio de Salud se parece en el proceder, obviamente porque tienen también desde la parte de arriba, desde parte del Ministerio, algunas órdenes, ¿no? O sea, por ejemplo, acá no podemos decir que hemos tenido igual alguna situación diferente en cuanto a la comunicación, en cuanto a lo que es un poco más los datos, que nos hubiera gustado tener el conocimiento de las cosas como vienen siendo en realidad en la ciudadanía, sin desmerecer el trabajo de las personas que han estado a cargo de la Zonal 6, que se sabe que pues han hecho algunos esfuerzos, pero realmente hablando en general sigue siendo el mismo actuar del Ministerio de Salud, ¿no? O sea, poca transparencia en lo que es datos y pues hay varias igualmente situaciones en que se pide que ojalá puedan darse las prioridades de vacunación de una manera adecuada, que se piensa que a nivel del país y también a nivel de la SUAY pueden estar siendo afectadas. Así que el problema es la inestabilidad que se genera en un momento crítico, sí, la falta de conocimiento que puede tener la nueva persona que llegue, y siempre lo más importante va a ser es que las personas que asuman un cargo en todo lo que es coordinación, sí, sean personas que no simplemente sean médicos, que por ahí, no sé, que no tengan una especialidad específica, sino en realidad que conozcan de salud pública, que conozcan de administración. Caso contrario, pues realmente nos ponemos en manos de personas que pueden saber en su área específica de especialización, pero la administración en salud y la salud pública son otras situaciones diferentes. Así que ojalá vengan personas preparadas en ese ámbito. ¿Ha tenido usted la oportunidad de estar presente en los sitios designados en la ciudad de Cuenca para la aplicación de la vacuna? ¿Qué observaciones tiene?
En realidad, el primer día de la vacunación a adultos mayores fue el día que presencié cómo se venía realizando el proceso, y realmente fue un proceso lamentablemente desorganizado en la ciudad de Cuenca. Sí, hubo realmente la acumulación de las personas, hubo la desesperación del adulto mayor, ¿no es cierto?, que hacían largas filas porque como no les llegaba el turno, no sabían si realmente se van a vacunar o no, iban a hacer cola para por si acaso les vayan a dar alguna vacuna. Entonces hubo mucha aglomeración, hubo muchos reclamos. Ese fue un proceso desorganizado. Posteriormente, en los días siguientes, se vio que había un poquito más ya de organización, que realmente ya estaban en los coliseos de una manera mejor, ya estaba ventilado, sí, entonces se vieron algunos correctivos. Sin embargo, todavía hay la preocupación, pues realmente, de que no a todos les llega pues el turno, esa llamada, sí, hay personas que realmente no les llega ningún tipo de respuesta siquiera. Entonces es la preocupación de los ciudadanos de cómo es que se está eligiendo a las personas que se van a vacunar o no. El proceso parece que va mejorando, pero realmente en todo lo que es a quién elegimos, a quién vacunamos, es todavía un poco de incertidumbre, así que ojalá eso pueda mejorarse. ¿Está usted, doctora Zedillo, de acuerdo con lo expresado por el doctor Bernardo Vega, otro médico que viene siguiendo muy de cerca el desarrollo, la evolución de la pandemia aquí en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, en la zona 6? Transmitimos hace algunos minutos declaraciones del doctor Vega en el sentido de que estamos frente a una segunda ola de contagios de COVID-19 más letal que la primera. Aparentemente parece ser el escenario. Escuchamos a los epidemiólogos, a los salubristas, a todos los que hacen administración en salud, quienes nos dan esos detalles de mayor preocupación. En la misma provincia de Loja se evidencia pues que hay un incremento de casos sumamente interesante, más que interesante, preocupante más sería la palabra. ¿Y por qué es la preocupación? En realidad porque al ser zonas limítrofes, sí, sabemos que en Perú hay circulación de otras variantes mucho más agresivas. La misma variante brasileña es una de las de mayor preocupación a nivel de la región de Latinoamérica, y se conoce que es mucho más contagiosa y que también presenta aparentemente algún grado mayor de letalidad. Entonces, esta preocupación viene también porque si llegamos a tener este tipo de variantes, y en Ecuador, que hacemos muy poca determinación de los genes de los virus que circulan, sí, pues, o sea, bueno, nos estamos enfrentando a un nuevo problema. Ni siquiera terminamos de pasar la primera, el tipo de COVID que teníamos habitualmente, y tenemos ahora variantes más agresivas. Sería una situación sumamente grave. Esperemos que no se trate de esas variantes, ya están determinando esa situación, pero esperemos que no sean las variantes más agresivas, y en caso de que lo sean, realmente vamos a tener una complicación. Si no son las variantes, igualmente vemos que a nivel de lo que es las 8 provincias que han sido en este momento llamadas a tener mayores restricciones, pues en realidad hay un incremento importante. Así que sin duda estamos teniendo una nueva ola, y que esperamos no sea más grave que la anterior. Esto no es para generar miedo ni pánico, sino realmente para decirle a la ciudadanía que necesitamos poner mucho más de nuestra parte. Esperamos que el gobierno haga su parte. Los profesionales sanitarios están dando todo de sí, los trabajadores como tal, sí, así que es momento nuevamente de poner el hombro, de apoyarnos y evitar contagiarnos, porque probablemente no haya camas para todos los que necesiten. El día de ayer, doctora Zedillo, el gobierno nacional informó que se había recibido un primer lote de 300.000 vacunas de la farmacéutica china Sinovac, y que se prevé completar 2 millones de dosis hasta la primera semana de mayo. El gobierno siempre con una baja credibilidad. Esperamos que esto se cumpla, pero en todo caso, asumiendo de que esto sea cierto y que efectivamente se vaya a dar, como mira usted el futuro del plan de vacunación, si es que existe un plan, o del proceso de vacunación, que sería mejor señalarlo, cuando está confirmado en Ecuador de que estamos a la saga en los países de América. Las personas que han recibido la segunda dosis de vacuna en Ecuador llegan apenas a un 0,03% de la población. Realmente todavía no es el panorama alentador. Son pocas las vacunas que llegan a ver aquí en lo que es el país. Se conoce que el número de adultos mayores de 65 años son alrededor, un poco más de 1 millón de personas, ¿sí? Por ende, o sea, la poca cantidad de vacunas que nos van llegando a goteo, sí, va a ser siempre reducida. En medio de eso, sí,
nos damos cuenta que ni siquiera el personal sanitario de primera línea es la persona que está directamente en contacto con personas con COVID-19, ni siquiera ellos han terminado de ser vacunados, ¿sí? Mucho menos podríamos hablar de todo el personal sanitario, es decir, los que van más allá de los que tienen COVID o no, sí, y tampoco pues un porcentaje elevado de los adultos mayores. Con eso que decimos que no se han cumplido ninguna de las fases, que no hay organización o no es realista la organización, sí, y eso pues permite que se hagan las cosas de manera tan desorganizada. La fase 0 supuestamente incluía a los geriátricos y la primera línea de salud, la fase 0 no se cumplió, la fase 1 en teoría durante el primer mes tenía que vacunar a todo el personal sanitario y a un gran porcentaje de adultos mayores, tampoco se ha cumplido, y a pesar de que no se cumplen las fases, vamos viendo cómo se incrementan las personas a ser candidatas a vacunarse, ¿no? Entonces, dejamos fases sin completar y ampliamos la posibilidad de que empiecen a vacunarse otras personas. Hemos visto que entonces empieza a vacunarse, qué sé yo, se ha dado estos casos de fiscalías, no porque una persona tenga más derecho o no a vacunarse, sino se trata simplemente del riesgo y de la exposición. Estamos dejando a un lado a los grupos prioritarios y ampliando pues realmente la posibilidad de que se vacunen otros grupos que sin duda tienen que ser vacunados también, pero necesitamos un poco de orden en todo lo que va pasando. Así que lamentablemente si continuamos así vamos a tener vacunación de los que tienen todavía suerte, los que tienen un poco más de poder llegar a esos espacios donde pueden darles una vacuna y realmente dejándole al grupo más vulnerable y expuesto sin vacunarse. Finalmente, doctora Zedillo, sus recomendaciones en cuanto al comportamiento diario de los ciudadanos y sobre todo con miras al proceso electoral del próximo domingo. Bien, yo creo que de los aprendizajes más grandes y que debemos trabajar más que nunca es en el entendimiento de que si bien el lavado de manos, si bien toda esta situación de usar la mascarilla que es indispensable, sí, pero les pusimos tanto énfasis y nos dejamos, como quien dice, a un lado a la parte primordial que es los espacios cerrados, el aire libre, que es lo que nos permite pues realmente no contagiarnos. La principal vía de contagio se conoce ahora también, que es a través de esas gotitas respiratorias, tradicionalmente los aerosoles, es decir, que puede quedar el virus, sí, todavía en espacios cerrados, como quien dice, flotando por algunas horas. Así que la ciudadanía, más allá de usar muy bien su mascarilla, de lavarse las manos, de ponerse el alcohol en gel, debe estar muy pendiente los espacios a donde va, ¿sí? Si son espacios con aglomeraciones y aparte de eso, espacios que son cerrados, que permiten que esté la circulación del aire por mucho tiempo ahí encerrado, pues realmente es un probable lugar de contagio y que donde por más que usemos mascarilla, igualmente tenemos la posibilidad de contagiarnos si estamos mucho tiempo en lugares cerrados y en espacios con aglomeraciones. Así que es un punto fundamental para toda la ciudadanía. A donde usted vaya, mire que no esté en aglomeración y también mire que los espacios sean ventilados donde haya circulación del aire. Caso contrario, usted por más de que se pone el alcohol, por más de que usa la mascarilla, sigue corriendo el riesgo de ser contagiado. Con miras a las elecciones, es decir, nuevamente eso, los espacios cerrados no nos vienen bien, más allá de que yo esté utilizando el alcoholcito y todo lo demás, es importante que vigilemos esta situación. Todo lo que son personas, adultos mayores o con factores de riesgo con mayor razón, intentemos no exponerlos de una manera innecesaria, miremos que realmente las condiciones sean aptas u oportunas, caso contrario no los expongamos pues realmente a que estén en un proceso de riesgo para contagiarse en ese momento. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Han escuchado a la doctora Carola Zedillo, médica pediatra, subespecialista en infectología. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es